Ahora vamos al tema de hoy. Vamos a estudiar Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 31. En estos días estábamos organizando el material que vamos a trabajar con los grupos de conexión, que vamos a arrancar pronto, muy pronto, en el nombre de Jesús. Y dentro de todo el material que estábamos organizando, estábamos creando el pastor Neiber y mi persona, junto con el hermano Mauricio Mejía. Nos hicimos la pregunta: ¿cómo vamos a apoyar? ¿Qué estrategia de evangelismo les vamos a poner a los líderes en el material para que ellos tengan claro y fresca una estrategia buena de evangelización? Y cuando uno se hace esa pregunta, por lo general, y lo googlea, por lo general uno se encuentra un método de evangelismo que se llama el camino romanos, o el camino a Romanos mejor. Ese es un esquema de evangelización, es una estructura de evangelización que muestra todas las verdades del evangelio, y todo lo muestra extraído de la carta a los romanos, todo. Y es muy bonito, porque ahí nos hablan acerca de quién es Dios, cómo cae el hombre, cuál es la solución a la caída del hombre, cómo tiene que responder el hombre ante el sacrificio de Cristo. Y esas verdades, que es lo que uno necesita cuando evangeliza a una persona, lo encuentra en 4 o 5 versículos en la carta a los romanos. Pero cuando uno empieza este proceso de evangelización, se encuentra siempre que el primer versículo en el método de evangelización del camino a Romanos es Romanos capítulo 3, versículo 23, siempre. ¿Y qué es lo que dice ese versículo? Que por cuanto todos ¿qué? Han pecado, están destituidos, dice la Reina Valera, de la gloria de Dios. Dice la Nueva Versión Internacional: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Otra versión dice privados de la aprobación de Dios. Y ese es el primer versículo que uno usa. Es importante empezar con ese texto. Les voy a decir por qué. Porque ese texto le dice a la persona que usted está evangelizando cuál es su naturaleza. Le dice al hombre que no debe ser jactancioso y que no debe estar pensando nunca que él es mejor que otro o que él es merecedor de algo, sino que todos los seres humanos están destituidos, privados de la gloria y la aprobación de Dios. ¿Por qué es importante este versículo a la hora de evangelizar? Porque lo primero que hacemos es poner a las personas sobre la faz de la tierra, ponerles sus pies sobre la faz de la tierra. No hay un solo ser humano que pueda ganarse el favor de Dios con sus acciones. No hay un solo ser humano que pueda ganarse el cielo. Todos los seres humanos, por cuanto hemos pecado sin excepción, estamos privados, destituidos de la gloria o de la aprobación de Dios. Para tener una mejor comprensión del evangelio y de la necesidad de ser rescatados de la muerte eterna, el ser humano debe darse cuenta de lo lejano que se encuentra de la aprobación de Dios. Es obvio que nos sentimos buenos. Hay veces que uno se siente tan bueno, y cuando uno hace como obras de caridad, cosas así, uno termina y dice: ay, yo soy una persona buena. Y miramos alrededor y decimos: no, hay gente mala, hay gente muy mala. Hay mujeres decentes que son fieles a sus esposos, que tienen una vida de digámoslo así, tienen pues bueno, hablemos de vírgenes, su castidad. Hablemos de mujeres casadas que tienen su fidelidad a su esposo, nunca se han imaginado estar con otro hombre, solo con su esposo, y pasan de pronto por un prostíbulo y puede que digan: ay, Dios me ha guardado de mucho, yo soy malo. Pero hay gente peor, podría decir uno, no sé, como uno trabaja y aunque la gente dice afuera que uno como trabajando como pastor es un ladrón, pero bueno, uno sabe que trabaja honestamente, y yo puedo estar trabajando duro, y cuando veo una persona que roba y que le quita el celular a otro y que lo mata incluso por un teléfono, yo podría decir: yo realmente soy bueno. Hay gente que es como más mala que yo. Pero por más buenos que nosotros nos sintamos y pensemos que hay otros que están malos, que son más malos que nosotros, ellos no están ni más lejos ni nosotros estamos más cerca de Dios. Simplemente tenemos un asunto de herencia moral. Se nos ha enseñado ciertos comportamientos y hemos decidido ciertos comportamientos, pero esos comportamientos no nos acercan a nosotros más a Dios. Es lo que tenemos que tener claro.
Esos comportamientos pueden ser el reflejo de una buena educación o puede ser el reflejo de buenas decisiones. Porque hay personas que tienen una muy mala educación, pero son totalmente contrarios a su educación, porque toman la determinación de ser personas moralmente buenas. Quiero leer lo que escribió Henry Mowley al respecto. La prostituta, el mentiroso, el asesino están privados de la gloria de Dios, pero también lo estás tú. Tal vez ellos están en el fondo de una mina y tú estás en la cresta de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. Cuando nosotros empezamos a identificar lo que este texto nos empieza a mostrar, nos vamos a dar cuenta de que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que nos pueda clasificar dentro de la gente moralmente correcta, que haga que nosotros nos ganemos el cielo, que haga que nosotros nos ganemos la aprobación de Dios. Nadie puede llegar ni siquiera un poco por sus propios méritos al nivel establecido de Dios. Y aquí es donde como que la pirámide de buenas obras se le derrumba a muchos, porque hay mucha gente que llega a la iglesia pensando en ser una mejor persona, y la meta que tienen siendo parte de una iglesia cristiana es simplemente ser una mejor persona. Y siempre nos van a medir a nosotros es por cómo actuamos, depende de lo que la gente piense que es ser o no ser una mejor persona. Por eso es que nos atacan tanto cuando nos ven cualquier errorcito y nos dicen: y usted no es pues que cristiano, usted debería ser una mejor persona, usted debería ser mejor que yo, usted va a la iglesia pero yo veo que usted no es mejor que yo. Obvio que nosotros estamos comprometidos ya como hijos de Dios, nacidos de nuevo, a dar testimonio. Pero la razón principal por la que nosotros venimos a la iglesia no es porque queremos ser buenas personas. La razón principal por la que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo no es porque nosotros queremos ser aprobados por Dios a través de los méritos, de nuestros méritos o de nuestras acciones. Cuando esa es la visión que nosotros tenemos de buscar a Jesús, estamos muy desviados de lo que es el evangelio, porque estamos pensando que no somos malos, que somos buenos y que somos merecedores de algo. Leamos el texto que contiene este hermoso versículo, Romanos 3:23, que nos dice que por cuanto todos hemos pecado, ¿estamos qué? Destituidos, privados de la gloria de Dios. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 31. Dice la palabra del Señor: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Los versículos 19 y 20 nos están dando luz
de algo que viene diciendo el resto de la carta desde antes. El resto de la carta nos habla del justo juicio de Dios, de la ley, de la fidelidad de Dios. Y todo ese contexto nos está señalando que Dios es benevolente y es paciente, a pesar de que el hombre es injusto y que el hombre es pecador por naturaleza. Y en los versículos 19 y 20, que no lo leímos, pero que les voy a hablar más o menos de qué se trata, Pablo nos deja claro, escuche esto, que la ley existe con un fin único. Y el fin único de la existencia de la ley es acercarnos al conocimiento del pecado. Es decir, mostrarnos el pecado. La ley no existe para justificar al hombre. Lo que dicen los versículos 19 y 20 lo voy a leer, dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, es decir, a los judíos, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Lo que está diciendo este pasaje es que la ley existe como un elemento pedagógico. La ley existe para enseñarnos a nosotros lo malos, los pecadores que somos. Pero en el contexto anterior, como lo enseñó el predicador de la semana pasada, creo que fue el pastor León, en el contexto, en los versículos anteriores, se nos está presentando la idea de que los judíos pensaban que por la ley, por la observancia de la ley, ellos iban a ser justos delante de Dios. Es decir, que la ley, el cumplimiento de la ley los iba a hacer buenos delante de Dios. Lo que dice Pablo es: la ley no justifica absolutamente a nadie. La ley es dada para que usted se dé cuenta lo malo que es. Así que cierre la boquita, cállese la boquita, le dice Pablo al judío, porque aquí en la tierra ningún ser humano tiene excusa. Todos nosotros somos pecadores. Entonces, cuando terminamos de leer esos versículos, nosotros quedamos con la idea de: bueno, y entonces, ¿quién podrá defendernos? Si la ley no nos justifica, ¿qué nos va a justificar? Si la ley no me hace bueno delante de Dios, ¿qué me va a hacer bueno? Luego aparecen entonces los versículos 21 al 31, en donde se nos habla de los actos maravillosos de Dios, o mejor, del acto más maravilloso en el universo. No podría decir lo más maravilloso en el universo es la creación del universo. Sí, pero cuando el hombre cae y el pecado entra a la creación, toda la creación fue corrompida por el pecado. Y ustedes se van a encontrar más adelante en Romanos capítulo 8 que la creación gime, y la creación incluye todo el universo. Gime desesperadamente el día en que Cristo venga a reinar y todo vuelva a ser como en el principio. Entonces, el milagro más impresionante del universo es lo que vamos a explicar en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 31. El doctor Leon Morris opinó de este mensaje lo siguiente: dijo: posiblemente sea el párrafo más importante que jamás se haya escrito. La razón es porque aquí se nos presenta el corazón del evangelio. Nosotros sabemos y definimos muy bien evangelio como las buenas nuevas, ese mensaje de salvación en donde se nos dice que por Cristo Jesús ya nosotros no vamos al infierno, sino que vamos a la vida eterna, al cielo. Pero hay algo importante para que todo eso que nos dice el evangelio cobre fuerza, y es el tema de cómo va a pasar esto. ¿Cómo es posible que yo, siendo malo y que por mis acciones no me puedo ganar el cielo, de un momento a otro entonces yo paso a ser bueno delante de Dios, declarado bueno, visto bueno por Dios? Porque al cielo no va sino los buenos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me gano el cielo por mi bondad? La respuesta es no. ¿Cómo voy entonces al cielo? El evangelio nos está diciendo a nosotros que vamos a ir al cielo.
por la obra de Cristo Jesús. Pero Romanos capítulo 3 del 21 al 31 nos explica qué es lo que pasa para que pecadores como tú y como yo podamos decir que vamos a ir al cielo. ¿Qué fue lo que pasó? Jurídicamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasamos de ser culpables a inocentes? ¿Qué pasó en el veredicto? ¿Qué pasó con la justicia de Dios? Y notamos entonces del versículo 21 al versículo 23 que hay un contraste ahí. Yo coloqué aquí, punto número 1, el notable contraste. Hay un contraste ahí bien importante entre la ley y la fe. Pablo expresó que con la expresión pero, que hay un notable contraste en lo que venía diciendo sobre la ley. La ley no justifica a nadie, pero versículo 19 y 20, Pablo dice, la ley no justifica a nadie. Nadie es justificado por las obras de la ley. Pero, versículo 21. Pero es una conjunción, es un conector que nos está mostrando un contraste entre lo anterior y lo que viene a continuación. Pablo dice, nadie, absolutamente nadie se hace justo delante de Dios o es visto justo delante de la presencia de Dios por las obras que exige la ley, sino que la ley más bien existe para mostrarte a ti lo pecador que eres, porque no eres capaz de cumplir la ley. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo que se ha manifestado la justicia de Dios? La justicia de Dios ha llegado, es lo que nos está diciendo el texto cuando dice, se ha manifestado la justicia de Dios sin la mediación de la ley. No se necesita la ley o no se necesitó la ley como una condición necesaria para que viniera la justicia de Dios, es lo que está diciendo el pasaje. La ley existió para mostrarnos, como elemento pedagógico, mostrarnos a nosotros lo viles que somos. Que no somos capaces de cumplir la voluntad de Dios, que no somos capaces de ser santos por nuestros propios méritos, que no somos capaces de ganarnos el cielo. Pero justo a tiempo, en el momento perfecto, Dios ha manifestado su justicia. Y de esa manifestación dan testimonio la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todo corrobora lo que va a decir Pablo en los siguientes versículos. Y Pablo lo que está diciendo es, lo que yo les voy a decir no es contradictorio al Antiguo Testamento. Porque cualquier judío al escuchar las palabras de Pablo podría decir, este quiere contradecir la ley, este quiere contradecir todo el Antiguo Testamento, o como ellos lo llamarían, toda la Tanaj. Pero Pablo dice, no, esto no es contradictorio. Es más, lo que yo les voy a decir a ustedes se corrobora en todo el mensaje de los escritos de Moisés y lo escrito por todos los profetas. Porque todos ellos hablaron justamente de lo que yo vengo a explicarles. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos que iban camino a Emaús? Les mostró por toda la escritura cómo toda la escritura hablaban de él y de lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Y es lo mismo, es lo que está diciendo Pablo acá. Yo no me estoy contradiciendo con el Antiguo Testamento. En el versículo 22, Pablo deja claro que esta manifestación de justicia llega a nosotros por la fe, o mejor, por la confianza en Jesucristo. Mire lo que dice el 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe ¿en quién? En Jesucristo, clarísimo. ¿Qué está diciendo? Esto se ha de manifestar o se manifestó en el tiempo perfecto. No es contradictorio al Antiguo Testamento. Y uno le podría preguntar, ¿y cómo se manifestó pues Pablo? Entonces Pablo nos responde, se manifestó a través de la fe en Jesucristo. De esa manera se pone toda la justicia de Dios sobre el planeta. Cuando digo que sobre el planeta, no estoy diciendo que todo el planeta es justificado. Estoy diciendo que todo el planeta tiene acceso a Jesucristo. Porque como vamos a ver más adelante, no es solamente para judíos, es para judíos y para gentiles. Sigue diciendo el versículo, no hay distinción.
Es decir, que no solo es para judíos como lo acabé de mencionar, sino para todo el que cree. Ahora nos podemos hacer una pregunta. Cuando se habla de la justicia de Dios, ¿de qué está hablando esto? ¿Cómo que se va a manifestar la justicia de Dios? ¿Cómo que ha llegado la justicia de Dios? Porque uno se hace la siguiente idea: si Dios es un Dios justo y nosotros somos pecadores, si decimos que se manifiesta la justicia de Dios, ¿qué debería pasar? Juicio y destrucción, cárcel para todos, prisión para todos. Por cuanto todos, ¿qué? Estamos, ¿qué? De la gloria de Dios. Entonces, si el juicio de Dios se derrama sobre la tierra y Dios es justo y nosotros somos pecadores, ¿qué debería pasar? Destrucción para todos. Él mismo dijo: el alma que pecare, ciertamente ¿qué? Morirá. Entonces, ¿por qué dice el texto que con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario la justicia de Dios se manifestó? Si la justicia de Dios se manifestó cuando Cristo muere en la cruz, ¿por qué cuando Cristo muere no somos nosotros eliminados? Porque al manifestarse la justicia de un Dios bueno y perfecto en un planeta lleno de personas pecaminosas, pues como su ley dice, el alma que pecare morirá, pues el juicio de Dios debió habernos exterminado. Pero ¿por qué no nos exterminó? Ok, la respuesta es en que en el tiempo perfecto Cristo murió en la cruz y sobre él cayó todo el castigo del justo Dios. Todo el castigo cayó sobre Jesús por los pecados, porque Él cargó los pecados de todos los que ponen su fe en Él. Y si nosotros hemos hecho eso, nuestra fe está en Jesucristo, entonces el juicio de Dios para nosotros, el juicio de Dios no cae sobre nosotros, sino que cayó sobre Jesús. Pero vendría la pregunta: ¿y qué pasa entonces con aquellos que no han querido poner su fe en Jesucristo? Pues Jesucristo lo dijo: ya han sido condenados por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Está sobre la faz de la tierra, bailando, tomando, gozando, metiendo quién sabe qué, haciendo quién sabe qué, felices de la moña. Pero si no quieren creer en Jesús y mueren sin poner su fe en Jesús, el juicio de Dios, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el juicio de Dios se manifestó. Se manifestó, mi hermano. No es que solo se manifestó sobre nosotros, no, se manifestó el juicio de Dios. Entonces la ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús, y todo el que ponga su fe en Cristo Jesús, entonces es como si no tuviésemos que pagar por nuestros pecados. No, de hecho no es como si no tenemos que pagar por nuestros pecados. Cristo ya cargó el castigo por nuestros pecados en la cruz, pero el que no pone su fe en Él, le toca vivir su castigo eterno. ¿Podríamos decir que antes de que se manifestara la justicia de Dios cayendo sobre Jesús, todos fueron perdonados? Porque viene la cuestión: y entonces, listo, nosotros vivimos en un tiempo después de Cristo. La cruz estaba allí. La cruz, ya nosotros conocemos lo que pasó en la cruz y ponemos nuestra fe en Jesús. Pero ¿y qué pasó con las personas antes de Jesús? ¿Sus pecados no fueron tenidos en cuenta? ¿Todos están en el cielo? ¿Ninguno de ellos ni salvos ni condenados? Pues la verdad es que la Biblia deja clara que la salvación siempre ha sido por fe. Siempre. Nunca ha sido por la ley. Jamás. La ley siempre ha existido para mostrarnos lo malo que somos. La salvación siempre ha sido por fe. Siempre. De hecho, la Biblia dice que cuando Abraham creyó, se le tomó por justicia. Siempre los antiguos que creyeron en Dios, en el verdadero Dios y en su promesa de redención, fueron salvos. Pero los antiguos, antes de la muerte de Jesús, que no creyeron en Dios, que despreciaron a Dios, que despreciaron su palabra, que mataron a los profetas, que despreciaron el mensaje de Dios, tendrán el mismo fin de aquellos que hoy en día no quieren creer en Jesús.
El tema es el siguiente: nosotros tenemos la cruz de Cristo y tenemos que ponerlo como en un punto central y pensar que las personas del pasado tuvieron fe hacia un futuro que no podían ver, era el futuro. Ellos no sabían realmente cómo se iba a manifestar la promesa, cuál iba a ser la simiente de Abraham. Ellos creían que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Ellos tenían fe de que todo lo que Dios había prometido a través de los profetas se iba a cumplir, pero ellos no sabían cuándo ni cómo. Pero ellos creyeron, los que creyeron y dedicaron su vida a Dios al creer. Porque es como dice la gente afuera: no, yo creo mucho en Chuchito, pero es que el creer manifiesta obras de fe. Cuando yo creo, se manifiesta mi credulidad, así como cuando yo no creo, se manifiesta mi incredulidad. Y ellos vivieron creyendo. Ahora nosotros estamos desde el otro lado, estamos desde el futuro, y nosotros tenemos que mirar hacia el pasado. Ninguno de nosotros vio a Cristo, ninguno de nosotros caminó con Cristo, a ninguno de nosotros le consta que eso sea verdad. Pero nosotros creemos sin verlo. Creemos de que su obra en la cruz fue real, de que su vida fue real, su muerte fue real, su resurrección fue real. También necesitamos fe para mirar desde el hoy hacia el ayer. Y confiamos en ese sacrificio. Así que todos hemos pecado antes o después de la cruz. Judíos o gentiles, todos hemos pecado. Por tanto, estamos ¿qué? Destituidos, privados, como dice la NBI, de la gloria de Dios, de la doxa de Dios en griego, que también se puede traducir como la aprobación de Dios, el elogio de Dios. Todos estamos privados de que Dios diga: bravo, eres lo mejor, eres el más santo, eres una muy buena persona, adelante, no necesitas un salvador, tú te salvaste solito. El punto número 2 de esta enseñanza hoy la podemos extraer de los versículos del 24 al 26. Y el primer punto era, como les dije, el notable contraste, un contraste entre la ley, las acciones y la fe. Y ahorita vamos a hablar del notable milagro. Hay un milagro que es notable en el versículo 24. Mire cómo dice: pero por gracia son justificados. Y ese es el milagro en el que yo me quiero enfocar hoy. Ese es el acto del que yo dije ahorita que es el milagro más grande del universo. Que nosotros seamos justificados. ¿Qué es eso de estar justificados? Les voy a explicar. La justificación es un término legal o forense que pertenece a los tribunales. Su opuesto es la condenación. O sea, tenemos la justificación y su antónimo sería la condenación. Lo contrario a la justificación es la condenación. A nosotros nos queda muy fácil saber qué es condenación, pero siempre se nos dificulta un poquito saber qué es justificación, porque no estamos acostumbrados a la justificación. En nuestros sistemas judiciales la justificación no es algo común, la condenación sí. Ahora, el doctor Charles Cone escribió lo siguiente: condenar no es simplemente castigar, sino declarar que el acusado es culpable. Escuchen esto: condenar no es simplemente castigar, sino declarar que el acusado es culpable o merecedor del castigo. Cuando una persona es condenada, lo que se ha dicho de él es que es culpable y merece un castigo. Contrario a eso está la justificación, que no es simplemente eximir a alguien del castigo, sino declarar que el castigo no puede aplicarse con justicia sobre esa persona. Es decir, no hay bases suficientes, no hay argumentos suficientes para nosotros declarar a esta persona condenada, sino que la tenemos que declarar. No hay suficiente base, y si yo digo que se merece el castigo, entonces estaría siendo injusto. Pero entonces la pregunta es, aquí es donde está el meollo del asunto: ¿cómo entonces nosotros podemos ser justificados si nosotros sí somos malos?
O sea, si nos van a mirar a nosotros, nosotros realmente sí somos malos. Hay mil y una razones para que nos digan, usted sí es culpable, usted sí merece ser declarado condenado, merece el castigo. Pero ¿qué pasó entonces? Ahora, siguiendo esta misma idea, otra cosa que debemos tener en cuenta sobre la justificación es que la justificación y el perdón no son lo mismo. Ser perdonado es una cosa y ser justificado es otra. El mismo autor dice al respecto: el perdón y la justificación son por consiguiente esencialmente distintos. El primero, es decir, el perdón, consiste en la remisión del castigo. No hay castigo, el castigo se borra, no hay castigo. Así es cuando te perdonan algo. Te perdonan una deuda, ¿qué quiere decir? No hay deuda. En este caso es porque nuestro pecado fue remitido ¿a quién? A Cristo Jesús, no está en nosotros. Ahora, la segunda es una declaración que no existe. Perdón, es la declaración de que no existe ningún motivo para aplicar el castigo. Me explico. Con el perdón se te borra el castigo. Con la justificación se declara de que no hay motivos para castigarte. No hay motivos para castigarte. Y esto es un milagro, mi hermano, y eso choca demasiado con la religiosidad, porque a nosotros nos encantan que nos digan que somos nosotros los que nos ganamos las cosas. En nuestra religión nos encanta que nos digan a nosotros que somos nosotros los que nos ganamos el cielo, nos arrebatamos el cielo, conquistamos el cielo y conquistamos una y otra cosa por nuestras buenas acciones. Pero lo que está diciendo el texto es que nosotros somos justificados por Cristo Jesús. Lo que el versículo 24 nos dice es que por mera gracia soy declarado justo, no por mis acciones. Nadie puede ser justo por sus acciones. Ninguna acción humana puede rescatar al hombre del hoyo del pecado. Ninguna acción humana puede sacarte a ti del pecado. Tú puedes tomar la determinación de reformarte, de regenerarte respecto a ciertas malas conductas, pero eso no te quita tu naturaleza pecaminosa. Tú puedes determinar hoy mismo dejar de beber y dejas de beber, y tú puedes, no necesitas una iglesia, ni siquiera necesitas que te pongan manos para que tú tomes la determinación mañana de dejar de consumir droga y dejas de consumir drogas. Suena muy fácil desde acá. Los que han vivido los procesos saben que no es fácil. Hay que luchar con muchas cosas, pero mucha gente hace eso sin Cristo. Pero eso le borra su naturaleza pecaminosa. No. Ahora usted me podría decir a mí, pero nosotros seguimos siendo seres humanos tentados. Sí, pero con una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ya no nos domina el pecado. Ya no nos domina el pecado. Tenemos un Espíritu Santo por dentro que cada vez que el pecado quiere tocar a las puertas de nuestro corazón, Él dice: ojo, eso es pecado, aléjate de ahí, no toques, es peligroso, no mires. Antes no. Antes todo lo que nos pudiera satisfacer lo dejábamos entrar. Mis hermanos, este es un hermoso milagro en el que soy declarado justo delante de Dios. Y ese hermoso milagro tiene una fuente, tiene una base y tiene un medio. Y vamos a tratar de resolverlos. Eso está entre el versículo 25 del mismo 24 al versículo 25. Esto está dentro del mismo punto número 2. Al respecto menciona John Stott, y yo quiero que ustedes presten atención. Dice que la fuente de la justificación es Dios y su gracia. Volvamos a leer el 24. Pero por su gracia son ¿qué? Justificados. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de Dios nosotros somos justificados. ¿Cuál es la fuente de la justificación? ¿Cuál es la fuente de ese milagro en el que, siendo yo un hombre pecador, por poner mis ojos en Jesús, ahora soy declarado justo? La gracia. Esto quiere decir que la iniciativa de salvar al hombre es de Dios. La iniciativa de rescatar al hombre es Dios, es de Dios. Y esa iniciativa es de Dios de principio a fin. En el proceso de la salvación lo único que nosotros hacemos es recibir.
extender la mano. Esa es nuestra única responsabilidad, creer. Pero todo lo hace Dios de principio a fin. La gracia de Dios, o mejor, la gracia es Dios amando. La gracia es Dios inclinándose hacia abajo. La gracia es Dios acudiendo a rescatar. Es Dios entregándose generosamente en y por medio de Jesucristo. Esa es la gracia. Ahora, John Stott también menciona que la base de la justificación es Cristo y su cruz. Entonces, la fuente de la justificación, ¿cuál es el milagro? La justificación. ¿Cuál es la fuente de ese milagro? Dios y su gracia. ¿Cuál es la base o el fundamento de ese milagro? Es Cristo y su cruz. Yo quiero hacerle algunas preguntas y quiero que analicemos, obviamente preguntas que ustedes no me van a responder, espero que nadie me vaya a responder, para que las interioricen y las analicen con el resto del texto bíblico. Pero uno podría hacerse esas preguntas. ¿Cómo es posible que un Dios justo declare justo a los injustos? A ver, ¿cómo un Dios que es justo va a declarar justo a un injusto? Eso sería muy injusto. De verdad, piensen. Al inocente. ¿Qué es lo que está pasando aquí, pastor? ¿Usted qué herejía me está enseñando? Usted me dice que Dios es justo, pero Dios justo declara justo a los injustos. Eso es muy injusto. ¿Cómo podría Dios justificar al malvado? Lo justo es que se declare inocente al inocente y culpable al culpable. Pero yo soy culpable y estoy declarado inocente. ¿Será Dios injusto? En el Antiguo Testamento Dios dice que Él aborrece cuando se absuelve al culpable y se condena al inocente. Y luego Él hace lo mismo. ¿Qué pasa entonces aquí? En Éxodo capítulo 23 versículo 7 dice: no absuelvo al malvado. La Reina Valera dice: yo no justificaré al malvado. Y entonces uno se hace la pregunta: ¿Dios olvidó su palabra? ¿Es Pablo un falso profeta? ¿Romano no está inspirado? ¿Se contradice Dios? Porque cuando leemos vemos a Dios justificando a los malvados. ¿Pero qué pasó aquí? Si ve que la Biblia sí se contradice, como dicen los ateos. La verdad es que Dios nunca incumplirá su palabra. Nunca, jamás la incumplirá. Jamás. Dios no es un Dios de doble opinión. Dios no es un Dios variable o mutable, dice la Escritura en Santiago. No hay sombra de variación en Dios. No varía ni un poco, ni siquiera una sombra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nunca llamaría justo a un injusto sobre la base de sus propias acciones. Si la base por la que Dios va a juzgar a una persona son sus propias acciones, el culpable sigue siendo culpable y inocentes no hay. Porque si base bajo o sobre mejor la base de las acciones de las personas, Dios toma a las personas y por sus acciones las declara justas cuando ellos realmente son culpables, entonces Dios sería un Dios muy injusto. Sería muy injusto. Pero resulta y sucede que sin la cruz, la justificación del injusto no se justificaría, sería algo inmoral. Necesitamos la cruz de Jesús, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Yo no estoy diciendo que para usted ser justificado tiene que andar con un escapulario, colgarse una cruz, andar con una cruz, dibujarse una cruz, tatuarse una cruz. Estoy hablando del acto que nosotros sabemos que se hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué es necesaria la cruz? Sin la cruz no habría justificación. Ese es el fundamento, esa es la base de la justificación. La cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, la única razón que le permite a Dios, y escuche, porque esta palabra lo pone a uno como que le permite. ¿No es pues Dios todopoderoso? ¿Acaso algo puede frenar a Dios? ¿A Dios se le puede prohibir hacer algo? Pero ¿será que el Dios todopoderoso se puede autolimitar? Como por ejemplo Él mismo determina no pecar. Algo que Dios no puede hacer es no pecar.
No porque yo se lo prohíba o alguna ley natural se lo prohíba, es porque Él mismo en su naturaleza es impecable. Así que si Dios va a justificar a una persona sobre la base de sus propias acciones, Dios sería una persona inmoral o un ser inmoral, y eso no va con su naturaleza. La única razón que le permite a Dios justificar al malvado es la de que Cristo murió por el malvado, tomando lugar por el malvado en la cruz. Es decir, Cristo pagó por el castigo del injusto, del malvado. Es por la obra de Cristo en la cruz que Dios puede justificar al injusto justamente. Todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, se la pasamos ¿a quién? A Cristo. Y uno dice, bueno, ¿realmente será que el término correcto es si se la pasamos? Él las cargó en la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él se llevó toda nuestra culpa, diciéndole a Dios, yo cargo por el pecado de ellos. De esa manera, el único ser sobre la faz de la tierra que no conoció el pecado, cargó con los pecados de nosotros que sí lo conocemos muy bien, para que de esa manera Dios nos pudiera justificar y llamar inocentes cuando no lo somos, solo porque tenemos nuestra fe en Jesús. Eso es un milagro, mi hermano. Eso es un milagro. Eso es una cosa hermosa. Ahora dice el mismo versículo 24 que Cristo nos redimió, cuando dice que Él nos rescató. Mire cómo dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Cristo nos rescató del dominio. Cristo nos rescató, nos liberó de ser esclavos del pecado. La palabra redención era usada en términos justamente de la esclavitud y la libertad. Un esclavo era redimido cuando alguien pagaba el precio para que él fuera una persona libre. En la antigüedad se podían redimir los esclavos, se podían rescatar. Llegaban personas adineradas y pagaban cierta cantidad de dinero para que esas personas fueran libres y no fueran esclavas. Y eso es lo que dice aquí: Cristo nos redimió. Utiliza exactamente el mismo término. Cristo pagó para que no fuéramos más esclavos del pecado. Pero también dice que Cristo fue propiciación en el versículo 25. Dios le ofreció como un sacrificio de expiación. Dice la NBI, la palabra original dice propiciación. Creo que la Reina Valera dice propiciación. Propiciación quiere decir aplacar la ira de Dios. Así que Cristo Jesús aplacó la ira justa de Dios sobre nosotros los pecadores por nuestros pecados. Cuando nosotros o cuando Adán dejó entrar el pecado a la raza humana y todos nosotros lo hemos practicado, nuestro pecado puso a Dios iracundo sobre la raza humana. Pero escuchen esto: ira santa. Y hay una gran diferencia entre la ira humana o ira carnal y la ira santa de Dios. Porque la ira carnal se basa en nuestra naturaleza egoísta, en nuestras emociones desenfrenadas. La ira de Dios es justa, pero jamás va a ser una ira de esas como, ¿cuál es la palabra? Irracional. Como cuando a ti te da ira que haces una cantidad de cosas y luego, ¿y yo qué hice? Le pegas al uno, le pegas al otro, das patas, te quiebras las manos para ir dando el puño a las paredes, lleno de ira. Eso es una ira irracional. La ira de Dios es justa, pero racional. Nunca va a ser una ira de estos humanos me sacaron la rabia, quemémoslos a todos, destruyámoslos a todos. No. Es la ira por nuestro pecado, una ira santa. Pero también dice que el sacrificio de Cristo demostró la justicia divina de Dios, como lo mencioné yo hace unos minutos. Dice ahí, dice en la parte B del versículo 25, cuando habla de expiación, que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Y luego mire lo que dice: anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto a los pecadores, o mejor, había pasado por alto los pecados. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que que Dios ignoraba los pecados de las personas? No.
Lo que significa es que Dios no castigó a estas personas como se merecía por sus pecados, sino que en su paciencia no derramó ese juicio sino hasta el día de la cruz. Porque el día de la cruz, el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios y el juicio de Dios recayó sobre Él, porque Él cargó con los pecados de los que ahora creemos en Él y los que antes de que Él existiera creyeron en Él. Todos merecemos el castigo por nuestro pecado, pero Cristo lo cargó por nosotros, regalándonos su inocencia, mostrándonos justos delante del Dios justo. Ese es el milagro de la justificación. Lutero decía: la doctrina de la justificación es la doctrina sobre la cual se cae o se levanta una iglesia. Cuando una iglesia no tiene clara la doctrina de la justificación, todo lo que predica son reglas, normas y legalismo, porque no ha entendido de qué se trata la justificación. Piensa que todo se lo puede ganar con las obras y las acciones. John Stott también dicen que el medio por el cual somos justificados es por la fe. Solo por la fe, no por la fe y por la fe y un poquito de méritos, por la fe y unos tantos méritos, por la fe y las oraciones de mis hermanos, solamente por la fe. Dice claramente, yo acabo de leer el corazón del evangelio y no he leído una sola partecita en donde diga fe y algo más. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Luego dice, versículo 26, pero el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Fe, fe y fe, solamente fe, sola fide, como las 5 solas en latín. Solamente por la fe, mis hermanos. La fe no es un mérito, porque algunos dicen, pero la fe en sí es un mérito, porque si yo tengo que creer, entonces estoy teniendo un mérito. No, la fe es un don de Dios. El valor de la fe, escuche esto, no ha de encontrarse en sí misma, sino entera y exclusivamente en su objeto. Escuche, el valor de la fe no se encuentra en sí mismo, en la fe. El valor de la fe radica en el objeto, es decir, en Cristo Jesús, en quien se pone la confianza. El autor y consumador de la fe. Muy bien. Escuchen esto. Richard Hooker escribió: Dios justifica al creyente, no en razón del mérito de su capacidad de creer, sino en razón del mérito de aquel en quien se cree, es decir, en Cristo Jesús. ¿Saben cuál es el único mérito que Dios ha recibido para nuestra salvación? El de Jesús. No el nuestro, porque nosotros no podemos, pero nosotros ponemos la fe en el único hombre que no ha pecado y que ha hecho méritos para nuestra salvación. ¿Qué hizo Él? Él se llevó todo nuestro pecado y lo cargó, y todo su mérito, todas sus buenas acciones, digámoslo así, toda su santidad, toda su justicia, toda su inocencia se nos imputó a nosotros. Eso es justificación. La única función de la fe es la de recibir lo que la gracia ofrece. Timothy Keller dice que la fe es como cuando un niño se presenta delante de la mamá y la mamá tiene algo en su mano y se lo entrega. Y lo único que hace el niño lo pidió, el niño lo ganó. No, el niño simplemente estaba ahí. Lo único que hace el niño es ¿qué? Recibir. Así es la fe. Dice John Stott que la fe es la mano que recibe. Esa es la fe. Es la mano que recibe. No hay mérito en ello. No fue porque Dios haya dicho te lo ganaste. Simplemente Dios dijo: hey, te quiero regalar esto. Y cuando tú crees, lo recibes. Si no crees, pues como hacen muchos, luego tan buenos no dan tanto. Esconden sus manos, pero ahí está el regalo. Ahí está la gracia. ¿Lo merecen? No, es inmerecido. Lo único que nosotros tuvimos que hacer, nuestra única responsabilidad fue estirar la mano y recibir el don. No hay mérito en nosotros. Y terminamos hablando de los versículos 27 al 31. Y aquí es donde hablamos, punto número 3, la notable confirmación. Entonces hablamos de un notable contraste, un notable milagro y la notable confirmación.
Y aquí encontramos tres preguntas, bueno, varias preguntas, pero hay unas que podemos asociar. Por ejemplo, en el versículo 27 pregunta Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? Y hay una respuesta: queda excluida. Y ahí mismo hay otra pregunta: ¿por cuál principio? Y luego continúa la pregunta: ¿por la de la observancia de la ley? Y eso lo podemos colocar todo como una sola pregunta. Pablo lo que está diciendo es, lo que le está diciendo a la gente es, por ejemplo a los judíos, más que todo, pues principalmente a los judíos: y entonces ¿dónde queda el gloriarse? ¿Por qué entonces se creen tanto y son tan orgullosos si esto no es por méritos? ¿Dónde queda entonces su vanagloria que dice: nosotros somos el pueblo de Jehová, el pueblo de la ley, los que tenemos la ley de Moisés? Nosotros somos los santos, los pulcros, todos ustedes son perros. Porque así trataban los judíos a todos nosotros, a los que no éramos judíos. Son perros. Y ahora Pablo le dice: ¿dónde queda entonces la jactancia? Si la justificación es por fe y no por las obras de la ley, ¿qué los hace a ustedes tan creídos? ¿Hay lugar en esta idea de justificación para el orgullo, para jactarse? Pablo dice: no. No hay lugar para jactarse. La jactancia queda excluida. Y entonces podría preguntar un judío: ¿bajo qué principio queda excluida nuestro orgullo nacional? ¿Por la observancia de la ley? Otra vez redundando lo mismo, Pablo dice: no, sino por el de la fe. El gloriarse por las obras de la ley queda excluido. Nos regocijamos ahora en Cristo. Nuestra fe es lo que nos trae gozo. Nuestra fe en Jesús es lo que ahora nos trae regocijo. No somos orgullosos, porque caeríamos en lo mismo de los judíos. Es que yo sí soy justificado por la fe. No está haciendo nada. La palabra ahí utilizada en el griego es la palabra kauchomai, y esa palabra se traduce en algunos contextos como jactarse, gloriarse, y en otros contextos como regocijarse. Pablo utiliza la misma palabra, es un juego de palabras. Y Pablo lo que está diciendo es: hey, ustedes ¿de qué se jactan? ¿De qué se enorgullecen? Si la salvación no es por obras, si somos declarados justos por la fe. Pero cuando tú tienes tu fe en Jesús, entonces dice: ahora kauchomai, ahora regocíjese, llénese de gozo, no de orgullo petulante, sino regocijaos, porque ahora ustedes disfrutan de la gloria por medio de Cristo Jesús. Son aprobados ahora no por sus acciones, sino que son aprobados por Cristo Jesús. Él pasó la prueba por ti. Luego tenemos una segunda pregunta: ¿judíos o gentiles? Mire cómo dice. Podemos unir, ahí hay también dos preguntas que podemos juntar. Leamos el 28 antes del 29. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley o que la ley exige. Versículo 29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Y luego responde Pablo: sí, también es Dios de los gentiles. Ambos, los judíos y los gentiles, somos pueblo por la fe. Porque escuchen esto: por muchos años uno ha escuchado: no, los judíos son el pueblo de Dios y pase lo que pase, ellos van a estar ahí, no sé qué. Pero se nos está olvidando que los judíos que no pongan su fe en Jesús también van a ser condenados. Pero son el pueblo de Dios. La Biblia está llena justamente de esos textos en donde incluso a judíos ¿a quién le dijo? ¿A quién vino? A ver, ¿quién vino Jesús inicialmente? A los judíos. ¿Con quién estaba hablando Jesús cuando le dijo: los que no crean en el Hijo serán condenados? Con un judío, con Nicodemo, un doctor de la ley, un príncipe, un teólogo mejor entre los judíos. Y a ese hombre le dice: hey, un momentico, que con judíos y todos, pero si ustedes no ponen su fe en el Hijo de Dios, así como en el desierto los hombres pusieron la fe, su vista, en esa serpiente de bronce y fueron liberados de la muerte por serpientes, si así mismo los hombres no ponen su fe en el Hijo del Hombre que viene para ser levantado de la misma manera, no serán salvados ni rescatados de sus pecados. Todo el que ponga su fe en Jesucristo será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. También para los judíos.
Porque de lo contrario nosotros estaríamos diciendo que para los judíos hagan lo que hagan, siempre van a ir al cielo. Eso es una herejía, hermano. Entonces, ¿dónde queda el evangelio? Aquí está diciendo Cristo Jesús, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca del milagro de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no es solo para los judíos, también es para los gentiles. Dios también es Dios de gentiles. ¿Saben una cosa? Lo que le pasó a los judíos, que los judíos olvidaron que sus privilegios tenían como finalidad incluir a los gentiles. Todos los privilegios que tenían los judíos respecto a ser el pueblo de Dios, ser el pueblo que Dios llamó mi hijo, y las bendiciones que Dios le entregó, los judíos no se dieron cuenta que era que en algún momento esas bendiciones se tenían que extender a los judíos, porque se tenía que cumplir la promesa del pacto a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solamente los judíos. Pero lo que a ellos se les estaban olvidando era que todo eso que Dios le había dado era para que ellos lo extendieran al mundo. Y la última pregunta, por lo que el punto se llama una notable confirmación, es cuando dice el versículo 30: pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Y viene la pregunta en el 31: ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? ¿Quiere decir que nosotros al creer entonces ya la ley o los mandamientos no aplican para nosotros? ¿Quiere decir entonces que porque tenemos fe y somos salvos por gracia podemos pecar y andar por el mundo haciendo y deshaciendo? Pablo dice: de ninguna manera. De ninguna manera. Más bien la fe confirma la ley. Les voy a explicar qué quiere decir eso. Es decir, un verdadero creyente, uno que es guiado por el Espíritu de Dios, cumple la ley moral, da testimonio, vive en santidad, no para ser justificado, sino porque ya es justificado. No para ganarse salvación, sino porque ya la salvación se la regalaron y tiene la responsabilidad de confirmar la veracidad del evangelio viviendo en santidad, cumpliendo los mandamientos. No matarás, no robarás, no desearás la mujer del prójimo, no dirás mentiras, no tendrás otro Dios aparte de Jehová. Los judíos lo veían al revés, pensaban que por la ley iban a ser justificados. Pablo les dice que no. Creemos y la evidencia de esa fe es que cumplimos los mandamientos. ¿Luchamos con eso? Claro que sí. ¿Quién los cumple a cabalidad? Pero luchamos con ello día tras día porque somos justificados por la fe. Mire, mi hermano, la fe que usted tiene en Jesús lo ha dotado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que usted tiene por dentro lo guía a la verdad. Pero el Espíritu Santo que también usted lo tiene por dentro también lo guía a practicar, a realizar toda buena obra. Así, mis hermanos, que la justificación no nos lleva a nosotros a invalidar la ley. La justificación por la fe sola no invalida la ley, la confirma. Los salvos verdaderamente estamos comprometidos con una vida de santidad. Para nosotros la santidad no es una opción. Concluyo entonces diciendo lo siguiente: Dios es justo y su justicia se ha manifestado a través de la obra salvífica de Cristo. El hombre no merece más que por su pecado ser declarado culpable, pero todo el que ponga su fe en Jesús será declarado justo, pues Jesús cargó con su castigo. Eso es el más maravilloso milagro del que usted y yo podemos disfrutar.